Camino blanco de Quetzalcóatl. Para recibir el canto del Quetzal. La tierra, el poder de la diosa Coatlicue. La conexión del ser humano con la tierra es ancestral, y así como se considera la existencia del corazón del cielo, donde moran las energías sutiles de lo divino, también existe el culto a la naturaleza, el corazón de la tierra, de quien somos parte. La palabra humano viene del latín humus, el humus que fertiliza a la tierra para integrar el circuito en un balance armónico. Olvidar el respetuoso amor que se debe dedicar al campo nos desconecta de la madre, de lo femenino, de aquello que nutre y sustenta cada semilla, cada uno de estos frutos que hay por aquí. Al centrar la fe en el cielo, negando nuestra raíz profunda, no solo fallamos como hijos de la tierra, también la condenamos a su extinción. Bajo los términos patriarcales, se tiende a infravalorar el oficio del campesino en comparación con el trabajo industrial, el empresarial o el trabajo institucional. Se tiende también a sobajar el poder y la identidad de la mujer, el culto a la madre tierra y todo lo que fuera relacionado a ella, a la fructificación. El útero, donde se gesta toda la vida, está relacionado con la boca dentada de la entrada a lo interno. Son los portales al inframundo, conocido en maya quiché como Xibalba o Mictlán, si se quisiera llamar en el idioma náhuatl. Desde esas profundas ventanas al más allá, las deidades del inframundo contemplan veladamente el mundo terrenal y lo transforman con sus influencias. Una de las deidades antropomorfas más importantes de todo el panteón mexica, que representa el concepto terrestre más que ninguna otra deidad, es Coatlicue. Así como la tierra misma es la encargada de proveer el sustento, de multiplicarlo en forma de maíz, de seres humanos, así como de dar forma a cada fruto. Coatlicue no es considerada solamente como una diosa madre de la tierra, sino que también está considerada como madre de todos los demás dioses. En las poderosas manos de Coatlicue descansa el destino de dioses y hombres, pues con una puede desarrollar la facultad de crear y con la otra mano la facultad de destruir. Huelitli Semitlaltipan, en náhuatl, quiere decir el poder de la tierra. Así vemos que la tierra tiene suficiente poder como para crecer vida, como para albergar nuestra existencia. De esta manera, el poder de la tierra nos alimenta, nos sustenta. Coatlicue no solamente es la madre que nos alumbró, es una abuela, nuestra abuela Tonantzin, nuestro sustento o Teteo-Inan. Tonantzin es la madre de todo sustento, que es activada por el poder solar para poder funcionar. En cambio, aquello identificado con el poder de lo masculino, el padre, el abuelo, se llama Totatzin. Es él quien crea, quien anima, y ella es quien sustenta y quien mantiene. Se identifica en maya yucateco como Puxicalum, el corazón de la tierra, y Puxicalcan, el corazón del cielo.
en el idioma andino, el quechua en Perú. Cuerpo humano significa alpamasca, literalmente tierra viviente. ¿Qué tan malo nos ha hecho la tierra para nosotros tratarla de esa manera? Cuando solo todo necesita fluir, como el agua. De la misma manera la humanidad necesita seguir su cauce y fluir. Si se expande, solamente va a generar daño, miseria, inundación de emociones. Y eso no es bueno para la tierra ni para el ser humano. Por eso, para conservar ese poder, tenemos que entender que nosotros somos la tierra. Tierra viviente. Pero ¿cómo se lograba activar a la tierra al punto de que pueda generar vida? En la cultura del Tahuantinsuyo no hay un padre de la tierra o algo así como un Pachatata que sea equivalente a la Pachamama. Solo existe Pachacamac, que es el animador sagrado de la tierra, y está imbuido de un poder especial, es un poder solar. Una vez fusionada esta energía divina, activa a la tierra a hacer su trabajo. Vibrar es el principio físico y es el principio bíblico. En un principio el verbo, la vibración, ¿no? El latido que brota en el interior de la tierra, transforma la materia constantemente. Aquello que un día inició como un despliegue de pulsaciones, vibraciones eléctricas y magnéticas, atravesó la materia y dio origen a cavernas, ríos subterráneos, así como también a cada una de las raíces que se arraigan en la tierra. El origen de las especies depende de los graves y agudos vitales emitidos por esta central planetaria, un poco como la música. La danza entre ambas polaridades hace posible la vida. En la leyenda maya del Popol Vuh, son las manos de la abuela Ishmucané la que le dan forma al hombre con carne de maíz. Es la abuela quien con la carne de nuestro sustento hace los primeros huesos de los hombres. Con maíz blanco hace sus huesos, sus dientes. Con el amarillo su carne. Hasta los cabellos son los pelos del maíz. Es por tanto femenina la energía de la tierra aquí, y también en otras civilizaciones antiguas es una energía femenina la tierra. Los nativos americanos suelen llamar abuelas a las rocas volcánicas que después de estar en el interior de los volcanes se transforman en el corazón de los temazcales, como estas piedras. En la antigüedad el poder de la amada madre Tonanzi, la tierra, era amplio. Entre quienes le erigían culto antiguamente a Tonanzi, la diosa de la tierra, o Coatlicue, estaban los gobernantes, los agricultores, los campesinos, los astrónomos, los militares, también estaban los arquitectos y prácticamente todos los hombres de ciencia tenían su fe puesta en la diosa de la tierra. La anciana Coatlicue representa fundamentalmente el primer culto a la tierra. Gracias a ella es posible todo sustento, providencia y alimento. Esta diosa se reconoce por usar un faldellín de serpientes y maquillarse con los crótalos de las serpientes. De allí adquiere su nombre, Coatlicue, que quiere decir la del faldellín de serpientes. Coatl, serpiente, Icue, sus faldas. También es conocida como Citlaltlicue, que significa la falda de estrellas, portadora de la falda de estrellas. No es difícil imaginar nuestro mundo descansando en el regazo de la Vía Láctea, bajo los tiernos cuidados de nuestra diosa madre. La falda de serpientes le permite proteger a aquellos valientes que merezcan cobijarse bajo su sombra. En general, su atuendo es complementado con grandes medallas que testimonian su valor y heroísmo, son distinciones. Y está vestida de insignias propias de los guerreros. Son las insignias de los Senso-Wisnahuan, sus propios hijos. Su aspecto primario femenino
pero a la vez dual, está simbolizado por los cimientos de la vida, en forma del caparazón de una tortuga, donde ella se encuentra parada. Caparazón que flota sobre las aguas divinas y que se asemeja en algo a la Virgen de Guadalupe, pisando la luna y las estrellas. No solamente la figura esbelta y majestuosa de la Coatlicue revela su origen cosmogónico. Como creadora del universo, hay un enigma mítico en su rostro, pues representa todos los rostros. ¿A qué me refiero? Ella está aparentemente decapitada, pero a falta de esta parte vital de su anatomía, la cabeza, salen dos chorros de sangre que están manando de su cuello sin cabeza. Los chorros de sangre que fluyen por su cuerpo se transforman en dos serpientes ornamentadas. El monumento está lleno de ofidios que le dan un aire altivo y poderoso, pero a su vez conforman un rostro dual, maravilloso, a la manera de un holograma. Surgen de su cuello y muñecas serpientes coralillo, las cuales simbolizan la sangre, la misma sangre que fertiliza la tierra. De su interior surge una visión fabulosa para quien se permite percibir los miles de rostros distintos que brotan de ella misma, como la abuela, la curandera, el rescoldo del hogar, la artista, la guanimé o alegradora, la madre, la compañera del sol, la flor del maíz, la que hace los hilados, la hilandera. Su apariencia en general puede resultar incomprensible ante nuestros parámetros culturales y estéticos, pero ante los antiguos mexicanos, hasta las espeluznantes visiones que el profeta Ezequiel tuvo de Dios quedarían cortas. Es decir, que se vio mucha psicodelia y mucha magia colorida de dioses, con muchas formas. Sería esta la razón, la de no tener un único rostro visible, por la cual se le confieren múltiples advocaciones de otras diosas femeninas, como Sinteotl, la diosa del maíz, que es cuando produce de sus manos las semillas del maíz. También está Tonacacíhuatl, la primera creadora, cuando se viste de tierra y de sangre, con los hábitos negros y rojos, para formar los cuerpos de la nueva humanidad, mientras se alista para recibir la ofrenda de sangre, o como Yaocíhuatl, la enemiga, cuando se maquilla con pinturas de guerra. Es también Iztapapalotl, cuando lo destruye todo con sus alas de obsidiana y su vuelo de mariposa. Así como también es Xochiquetzal, cuando siente el placer recorriendo su cuerpo y siente el amor en su alma. Es también Mictecacíhuatl, cuando guarda en su seno las cenizas de los hombres para gestarlos en su vientre, en el lugar de la transformación, el Mictlán, y devolverlos nuevamente al mundo, reencarnados. Coatlicue es pues una diosa con miles de rostros. Del cráneo de Coatlicue pueden surgir la bóveda celeste y una gran variedad de diosas. De sus ojos, en vez de lágrimas, brotan múltiples ríos, arroyos y fuentes que riegan sus cabellos. De su abundancia crecen árboles frondosos y toda especie de plantas. Del interior de su fértil vientre brota el punto de origen de los 4 rumbos cardinales, por lo cual se explica la importancia cardinal de su presencia y el hecho de que en su representación estén integradas pues todas las diosas que acabo de nombrar. Bajo la falda de nuestra madre, Tonantzin-Tlali, aparecen también sus afiladas garras, no solamente en los pies, también las tiene en las manos. Con esas terribles garras de águila no solamente cavará la tumba de sus pequeños y sus pequeñas, muertos en combate. Estas garras también las usará en sacrificios para desgarrar y luego devorar toda la inmundicia, con el último fin de purificar al iniciado y enderezar su corazón. Así como las águilas reales, sus extremidades inferiores se adornan con unos plumones que caen a los lados.
Es entonces cuando Coatlicue toma forma de Tlazoteotl, o la comedora de inmundicias, tal vez la última de sus advocaciones conocidas. Orgullosa, muestra en su cuello las ofrendas que le han dado sus pequeños convertidos en feroces soldados. Un precioso collar que la adorna, hecho con manos cercenadas, corazones palpitantes y cráneos, extraídos de las víctimas ofrendadas en su altar. Los elementos de su collar coinciden también con las vestimentas de las Tzitzimimé, o las señoras de la perturbación. ¿Quiénes eran las Tzitzimimé? Bueno, pues eran conocidas también como flechas desgraciadas. Tenían su lado positivo y negativo. A pesar de su afán en dilatar la salida del sol y ponerle trabas a Quetzalcóatl en su aparición, tenían también el poder de ayudar a Coatlicue, la madre tierra, a curar sus heridas. Ellas también portaban collares con corazones. Como resultado de haber alimentado a tantos seres, Coatlicue se transformó en una anciana de flácidos pechos. Pero mucho antes de eso, cuenta la leyenda que Coatlicue era una doncella majestuosa que captó la atención de un mancebo, que era nada menos que el dios de las galaxias, Mizcoatl. Este muchacho era también dios de la cacería y de la noche. Una vez que miró a Coatlicue, decidió unirse a ella, quedó enamorado. Y de esta apasionada unión, pues, fueron muchos los hijos. La unión es descrita sutilmente en las leyendas como que un vellón de plumas cae del cielo y que es ella la que lo guarda en su pecho. Una fecundación virginal como la de la Virgen María. Primeramente, pues sus primeros 400 hijos fueron los 400 hermanos guerreros, aquellas divinidades de las estrellas del sur, que ya lo dije, eran conocidas como los Senso-Wisnahuet. De tal unión luego nació la Coyolxauhqui, divinidad lunar, quien ejercía su autoridad sobre sus 400 hermanos. Luego pues nació el dios solar más poderoso, aquel conocido como Huitzilopochtli, que es el dios regente de México, padre tutelar de todos los mexicanos y de cada hijo del sol. Pero bueno, esa es otra historia, es la historia de Huitzilopochtli. La diosa Tonantzin muere dando a luz, dando la vida. Nuestra madre tierra es llamada así, Coatlicue, pues como lo dije antes, viste con elegancia una falda de serpientes entrelazadas, bajo un cinturón hecho de más serpientes. Cada uno de los dioses representan la vida que se renueva, la fertilidad. Estos rematan en un broche central donde se tocan la vida y la muerte. El broche de este cinturón no es otra cosa que un cráneo humano con los ojos abiertos, como si estuviera percibiendo misteriosamente la vida que viene tras la muerte. Tal contraste no es de asombrar, ya que la diosa fue considerada tanto como regente de la fertilidad y de la vida, así como en el campo de la muerte, regente de la tierra, pero también del cielo. Para reafirmar esta idea generadora de vida, se puede observar otra serpiente bajando entre sus piernas, lo que está relacionado con el ciclo menstrual de la diosa. Las serpientes deben interpretarse como la voz de la tierra, que brota a la superficie. Muchas veces está relacionada a la palabra de profecía, la serpiente. Su lectura más antropológica es que representa la renovación de la piel en primavera. Pese a ello, y desafiando 10.000 años de interpretación, el simbolismo católico, que se afirma desde el año 325 después de Cristo, niega con obsesión a las serpientes su naturaleza fértil. Las destierra y pues sí, las condena a ser caracteres demoníacos, satánicos, malvados, desligando el vínculo que guardan con el simbolismo sagrado, nuestra madre tierra. Esta versión de la diosa Coatlicue
Según estudios, fue fabricada entre 1454 y 1506 y corresponde al periodo de asentamiento de los mexicas en el área de Tenochtitlán, cuando empiezan a transmitir su mensaje por medio de arquitectura, de la estética y el simbolismo de las otras artes para consolidar su poder político. Su carga representativa fue abrumadora para la comprensión de la época, representada por frailes y caudillos. Los representantes de la corona española que gobernaban México en aquel tiempo encontraron este hallazgo muy perturbador. Sucedió que cavando, un día la encontraron, fue un 13 de agosto de 1790. Ahí donde se encontró la figura, hoy hay una placa conmemorativa. Fue en la esquina de las calles de Pino Suárez y Corregidora, y fue exactamente después de la destrucción de Tenochtitlan. La escultura de la venerable Coatlicue fue uno de los descubrimientos más importantes y más impresionantes para los auténticos mexicanos. Hablo de quienes sienten a México en su corazón. La figura monumental de la diosa Coatlicue tiene 2,5 metros de alto y 24 toneladas de peso. Y en sus mejores tiempos, a Coatlicue se le levantaban rezos, se le ofrecían altares y hasta se le entregaba en sacrificio una muchacha 2 veces por año. Eso ocurría a 45 metros sobre la tierra, en la cúspide del templo más elevado de la Plaza Mayor, el que era su lugar original, la cúspide del Templo Mayor. Por el hecho de no tener pies ni cabeza, y en vez de eso tener 4 manos y llevar un cráneo a la espalda, la sociedad virreinal la consideró horrorosa. Como es predecible, inmediatamente la asociaron, por supuesto, al demonio. Y por ese motivo la llevaron lejos del Palacio Nacional. Todo lo que no se comprendía era el demonio, inmediatamente. Ancestralmente, pues, Coatlicue había sido venerada desde la antigüedad en 2 momentos del año: el ritual primaveral de Tozontli en abril y durante la estación lluviosa de noviembre, el festival otoñal de la Casa de Quecholi. El culto a Coatlicue no pudo detenerse aún pese a haber sido trasladada. Los auténticos mexicanos le llevaban ofrendas y todavía le rendían culto ofreciéndoles veladoras, flores, comida, ofrendas, pues, ¿no? Las danzas estaban prohibidas, eso no se podía hacer. Pero sería el lugar donde hubieran bailado si hubieran estado permitidas las danzas. Los frailes entonces decidieron encerrar el monolito, temerosos de que los cultos a los dioses regresen. No pudieron evitarlo. Las personas aún se colaban al patio de la UNAM para honrar a la verdadera madre de México, la venerable Coatlicue. Es cuando, para acabar con el problema, los extranjeros decidieron enterrarla nuevamente, pues los españoles no contaban que lo que llamaban ellos la Nueva España empezaba a poblarse de otros invasores, franceses, alemanes, italianos, ingleses, que pretendían darle un giro a esta incomprendida pieza, permitiendo que no la vuelvan a enterrar, por el contrario, renovando la escena prehispánica y dándole a lo ancestral un carácter digno nuevamente. Gracias a esta pieza, cuando se vuelve a erigir el Teocalli en el Zócalo de México, un día, esta escultura va a volver a elevarse en lo alto, manifestando la abundancia, el autosustento en la tierra y la venida de un nuevo tiempo. El rezo pide aprender más del idioma de la Madre Tierra para saber cómo tratarla sin ofenderla, convivir en armonía sin lastimarla, así como protegerla de la ignorancia de hermanos y hermanas que insisten en ser su enfermedad, quemando, destruyendo, envenenando y siendo los enemigos número 1 de la vida. Hay que ser antídoto, ¿no? Volver poco a poco a buscar nuestro lugar en el calor de la tierra. Ahora hablaré de Tlaltecutli,
Uno de los atributos únicos, más distintivos de esta deidad, es el rizado color rojo oscuro de su cabello. Poco común como un peinado de una persona de aquella época o una deidad de aquella época. Todas las características de esta diosa son propiamente femeninas, empezando desde su posición agachada, lo que sumado a su rictus gestual se percibe aparentemente como una posición de un parto natural. Ella está dando a luz. Lleva también un faldellín adornado con un cráneo en medio de la cintura y unos huesos cruzados, además de lucir un adorno dorsal con tira de sacrificio y caracoles. Esa indumentaria indica que estamos ante una figura divina cuyo destino es regir como una entidad tutelar sobre la tierra. Se ciñe una faja y llama la atención el rojo oscuro de su pelo rizado. Cada uno de sus atributos evidencian que estamos ante una diosa femenina, aunque pese a ello se continúe llamándola Señor de la Tierra, Tlaltecutli. Para mí vendría siendo Tlalcihuatl, Señora de la Tierra, ¿no? Se considera que la función generativa de esta deidad es la encargada de hacer surgir a las plantas y a los hombres de forma similar a como lo realiza la diosa Tonantzin Tlali, la Madre Tierra. Su representación labrada en piedra volcánica fue encontrada el día 2 de octubre del año 2006, hace solo 19 años. También se encontró a los pies del Templo Mayor en Tenochtitlan. Lo curioso de este hallazgo es que el alto relieve fue encontrado de bruces, vuelto intencionadamente hacia la tierra, viviendo oculto a la vista de los mortales. Su posición, que podría ser como la de una rana también, lo vincula al monstruo de la tierra, Zipacli, del que hablé al principio de este video. O también a un monstruo marino que brota del inframundo desde el interior de la tierra. Según la mitología, Tlaltecutli vivía en los océanos, tenía forma de monstruo y poseía innumerables bocas. Quetzalcóatl y Tezcatlipoca, bajo la forma de grandes serpientes, dividieron a la diosa en dos partes. Con una se formó la tierra y con la otra se hizo el cielo. Para mitigar su pena hicieron que de ella crezca todo el alimento que sustenta la vida humana. De su boca hizo nacer los ríos, de su bello rostro nacieron los valles y de su nariz las montañas. Se dice que esta deidad es la encargada de separar el cuerpo del alma después de la muerte. O sea, quitar el cuerpo celular y molecular del cuerpo eléctrico. Se presume que de lo que se alimenta es del cuerpo y lo que pare es nada menos que el alma. O sea, ese momento de parir está separando el alma del cuerpo. Esa es la razón por la que tiene fauces en cada una de sus articulaciones. Las coyunturas, enmascaradas con cráneos dentados, la asocian también a los sacrificios. Pese a no ser considerada como un rol oficial dentro de los cultos del antiguo México, la intensidad de esta deidad exigía la persistencia de un clamor de creyentes que le rindan honor. Solo así puede desplegar su función generativa de vida. Tlaltecutli se negaba a dar frutos, exigiendo ser regada con sacrificios de sangre humana. La mitad de su rostro está descarnado y muestra la lengua entre sus propias fauces, ambas revelaciones de ofrenda humana. El cuchillo de pedernal, o tecpatl, suele asociarse a la lengua de obsidiana, la misma lengua que asoma en el disco calendárico solar en medio del rostro y que se relaciona con una sola cosa: sacrificios. Nótese que en el acto de sacar la lengua, la similitud con el saludo en el Tíbet e Himalaya, pero aún más parecida a la actitud guerrera de la danza haka, aquella que se estila entre las tribus maoríes de Hawái. No nos espantemos ante los sacrificios humanos, eran parte cultural de México antiguo. No los veamos con ojos de fraile, veámoslo como lo veían los antiguos, con respeto. No es un escándalo religioso, es una forma de conectarse con nuestro ADN,
a nuestra madre. En este relieve, Tlaltecutli aparece como una diosa con cabellera rizada, ojos grandes y circulares, profundos, y garras de ave. Sus brazos están abiertos y las piernas están flexionadas, en alusión a los numerosos partos, la fertilidad y la vida. Viste una falda con motivos de cráneos y huesos que sugieren su cercanía a la muerte, mientras que de su larga lengua brota sangre. Si te gustó esta información, por alguna razón la tierra y la sangre están muy vinculadas, iremos entendiendo poco a poco por qué. Tal vez seamos lo mismo. Si es parte de la ofrenda. Y es como se hacía antes en México, en Perú, en Mesopotamia, en India, en China, en todos los lugares. No hay razón de alarmarse. En el próximo capítulo estaremos viendo a los dioses del viento. Hoy estudiamos las diosas de la tierra, femeninas siempre. Gracias por estar aquí. Si te gusta esta información, puedes dar like al video, puedes compartirlo. Y pues gracias por tu tiempo.